Yo sí creo que hay cosas que igual y si dicen si era mejor antes, que es muy fácil decirlo de lo moralino de paso. Justo pensando que el cine, o sea, también, o sea, fue el espacio para ligar, al menos en nuestra adolescencia, ¿no? O sea, como que ibas al Sí, cine caray. y era como, me va a dar la mano, no, yo le agarro, ¿no? Ajá. O sea, sobre todo en esos tiempos se entendía, o sea, muchas parejas fueron separadas por mil cosas, ¿no? O sea, por distancias enormes, o sea, como que, pero la distancia te hacía entender como toda esta, pues sí, que había algo de por medio, pero que además te costaba un poco más esta relación, a diferencia de ahorita, ¿no? O sea, que con toda esta simultaneidad de la comunicación, ya no entiendes por qué tu pareja no te contesta en 2 minutos. Acabas de ver mi mensaje, está en visto, listo, necesito una respuesta, ¿no? Sí, claro. Lo Desconocido es una producción de Playground Originals para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Conducción Ofelia Pastrana, idea y dirección Matías Sinay, producción Daniel Piedra, producción ejecutiva Tomás Di Pietro. Qué fácil es dar por alto la serendipia de nuestra existencia. Vivimos en esta realidad porque esta realidad se creó para que la vivamos. Cada decisión, cada situación, cada historia, todo eso nos formó y formará. En este podcast, cada episodio trae una mesa de destacadas personas especialistas en diversas áreas y nos vamos a embarcar en la complicada y divertida tarea de ponderar una pregunta acerca de la experiencia humana. Yo soy su host, Ofelia Pastrana, la explicatriz. Bienvenidos a Lo Desconocido, un mar de posibilidades. Hoy vamos a confrontar el siguiente dilema. Si alguien de hace 100 años, por motivos de magia o cualquiera, hubiera quedado congelado y se despertara hoy, ¿qué tipo de reacción tendría al mundo en el que vivimos hoy? Y para esto me acompaña nada más y nada menos que Sara Benítez y Paola Carola. Sara es egresada de la licenciatura en Historia de la Universidad Iberoamericana. Realizó una estancia académica en Leiden University de Países Bajos y actualmente es maestrante, palabra que no sabía que existía hasta hoy, del posgrado en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y trabaja en el proyecto Defensores de la Democracia y es creadora del muy hermoso proyecto de divulgación de la historia, Historia Chiquita. Sara en tamaño completo. Y Paola es escritora, editora, creadora de contenido, promotora de la lectura. Estudió literatura en la Universidad de las Américas en Puebla o la Universidad de las Américas Puebla. Al graduarse trabajó casi 2 años como creadora de contenido para algunas marcas de Coca-Cola en contrabando, las agencias de marketing digital más importantes de México. Fue editora durante 6 años en los grupos editoriales más importantes de habla hispana, donde se especializó en ficción juvenil y millennial. Que tengo muchas preguntas solo de eso, pero bueno. A partir del 2020 comienza su proyecto digital, cuya plataforma principal es Instagram. Está enfocada en la promoción y difusión de la lectura y la escritura, en donde ha encontrado una comunidad receptiva a entender nuevas maneras de leer, de escribir y de conectar con la creatividad. De hecho, su primera novela, El mar lleno de medusas, se publica a finales de ahorita ya, octubre, en audio y digital en la plataforma Bookmate para que le busquen. Denles follow. Son personas súper cool. Y pues, no más por decirlo, esta temporada de Lo Desconocido es una idea original de Playground en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Audiolibros en español, que conste que trabaja en comunicación. Hola, gracias por estar acá. Vuelvo a repetir la pregunta. Si alguien de hace 100 años hubiera quedado congelado y se despertara hoy, ¿qué tipo de reacción tendría al mundo de hoy? Yo ayer estaba pensando en todas estas posibilidades que o sea, es que es un ejercicio de imaginación, pero también es un ejercicio de confrontación de cómo hemos evolucionado como sociedad en 100 años, ¿no? Claro. O sea, realmente hemos evolucionado, estamos cometiendo los mismos errores. ¿Qué le vamos a decir a esta persona? ¿Cuántos años tiene esta persona? Claro. También, o sea, esa es como una de mis principales preguntas. ¿Tiene 50 años? ¿Tiene 10 años? ¿Tiene 20 años? Porque va a despertar, me imagino, en el momento en el que se quedó, ¿no? Entonces, ¿cómo lo introduces? ¿Cómo la introduces? ¿Cómo le introduces? Sí, claro. Que es verdad además. Y sí hay muchas cosas que igual hoy sucederían, pero que de alguien de hace 100 años, o sea, wow, si es un hombre que despierta 100 años después o si es una mujer que despierta 100 años después, ¿no? Eso ya de entrada es una diferencia titánica en el qué tipo de reacción tendría al cómo vivimos hoy. Las mujeres tienen hasta diferentes formas de
de acostarnos y de despertarnos dependiendo de la era, incluso el peinado, o sea, porque si es una mujer que se está despertando ahorita y era maestra, por ejemplo, muchas de las maestras en México tenían el corte a la Bob, eran las pelonas, ¿no? Claro. Copiando el tipo de Esperanza Iris, que es como la gran diva mexicana, ¿no? Claro. Entonces, igual y se despierta y igual y sale y ve a todas las que están en la calle con el cabello largo, sin el pelo corto, con las cejas mucho más gruesas y no delgaditas, ¿no? Claro, sino más de su presentación, exacto, ¿no? ¿Cómo se llevarían? Porque además hay muchas cosas que hoy en día vienen de la presentación que son muy, me gustaría decir, fáciles de hacer a comparación de cómo era en ese entonces. Entonces no le damos tanto valor, ¿no? Como que supongo que en 1920 conocer a alguien que tenga cierto corte o cierto color, no era wow. Y hoy en día es, sabes, es un tratamiento que se hace muy fácil con una crema y listo, no sale, adiós, bye. ¿No? Yo tengo también, y perdón por esta introducción a la cultura pop así tan repentina, pero ¿cómo les explicas a esas personas quiénes son las Kardashian? ¿Saben? O sea, claro, como que yo pienso mucho en esas mujeres, ¿no? Que han permeado en la sociedad de manera positiva y negativa. Claro. Casi siempre más hacia el lado negativo, como de cómo, o sea, del estereotipo de belleza. Y el alcance tan grande que tienen ha afectado muchísimo a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, ahorita que decía sobre todo esto como de la belleza y de cómo se ven físicamente las mujeres hace 100 años y ahorita, esto, ¿no? O sea, las cejas, los lip fillers, ¿no? O sea, claro, como todo eso, siento que es también como una introducción a personajes, ¿no? ¿Quiénes son esos personajes que en este momento han cambiado el mundo para bien o para mal, ¿no? O sea, la persona que tiene que hacer la intervention, o sea, la intervención tal cual de estás en el 2022, bienvenida. Sí. Tendría que ser una persona al menos que conozca muy bien la época de la que viene, porque para poder explicar a las Kardashian tendríamos, por ejemplo, las cajetillas del buen tono, que son estas cajas de cigarro de la fábrica de cigarros típica de México, claro, que al interior traían una tarjeta de la diva de México, de una diva, ¿no? Y esas divas se coleccionaban y eran como los símbolos sexuales. Entonces sería como, bueno, ¿te acuerdas de las divas, de las cajetillas del buen tono? Hablando de México específicamente. Sí, me acuerdo. Ah, bueno, pues ahora tenemos algo nuevo, que son las Kardashian, pero ya no vienen en las cajetillas, ¿no? Se coleccionan en Instagram, ¿no? Así sí, claro. como... Exacto, tendría que ser como un psicoterapeuta histórico que le ayude a esta persona a ambientarse muy bien. Pero ¿no? Es un escenario muy amigable el que tú propones. O sea, sí, claro. Es un escenario controlado donde esta persona es como apapachada para salir al mundo 2022. O sea, ¿qué pasa si nada más despierta, ¿sabes? O sea... Sí, 28 días después, pero 100 años después, ¿no? Va caminando así de ¿qué está pasando? Exacto, ¿no? Así como... ¿Qué está pasando? ¿No? Hay un ejemplo de una serie que no sé si la conocen, que me encanta, que es noruega, que está en HBO, que se llama Beef Rainers. Y lo que proponen precisamente es justamente que vienen personas de la era prehistórica, del Cromañón, del siglo XIX y de la era de los vikingos. Ajá. Y entonces en el mar se empiezan a hacer como destellos de luz y salen estas personas trasladadas tal cual de la prehistoria a esta era, ¿no? Y entonces son tratados como parias. Por eso se llaman Beef Rainers. Es como una crítica a cómo fueron tratados todos los inmigrantes, refugiados que fueron a Europa. Claro. Entonces aquí los tratan así. Y entonces los drogan para que puedan como abstraerse y entender que están en un nuevo mundo. Y entonces los tienen en campos de concentración y luego van como promoviendo la reinserción. Que supongo de ellos, que ¿no? De entrada también dice mucho, nomás el pensar que uno es, si la pregunta es cómo reaccionaría esa persona, pero también cómo reaccionaría el mundo, ¿no? Claro. Que esta persona está acá. En últimas, yo soy muy fan, por muchos años viví con gente muy mayor y cuando digo muy mayores, viví en una casa de retiro, me explico, de chiqui. Y entonces tuve mucho contacto con gente que justo era también de paso de esta época, ¿no? Que nació en 1915, 1920, abuelos, ¿no? Y abuelas. Y sí traen una visión muy marcadamente diferente de cómo vivimos hoy.
una cantidad de cosas que luego se aprenden ya más con la edad, ¿no? Así de, no, es que fomentar las amistades, estas cosas que luego son ya como cosas de la sabiduría de la edad, ¿no? Pero sí es verdad que la gente a veces no sabe cómo tratarles a estas personas mayores, ¿no? Entonces, claro que si llega alguien de 1920 también habrá uno. ¿Y tú por qué no sabes cómo, no sé, usar el metro? No, claro. ¿Por qué no entiendes el internet? No, es que esa simultaneidad a mí es algo que o sea, me sigue sorprendiendo porque, a ver, nosotras no somos nativas digitales. O sea, llegamos al mundo sin internet. Claro. Aprendimos a usar el internet y después lo habitamos de manera natural, tan natural que somos amigas del internet las tres. Claro, o sea, sí, como claro. Fin, sí, ¿no? O sea, sí. Final feliz. Ajá. Pero hay una nueva generación que ya nació con el internet y que es imposible explicarle que existía el mundo antes de YouTube. ¿No? Claro, o sea, que te sentabas a las 4 de la tarde a ver los 10 más pedidos, ¿no? O sea, el top 10 de MTV, ¿no? O sea, sentarte a hacer eso. O sea, ¿cómo le explicas o sea, es como un poco esto que decías, ahora le explicas a los abuelitos, pero también les explicas a los adolescentes cómo funciona el mundo, ¿no? Claro. Entonces, el ejercicio, aunque es llevado como a una ficción, esto de que venga de 100 años atrás, también lo estamos viviendo de pronto en el día a día con ciertas cosas como muy chiquitas sobre el internet y cómo se habita, ¿no? Y aún así, fíjate que yo siento que, sobre todo 1920 en particular, pues este es un momento de la historia, hablando de nuestra esquina del planeta, donde más gente comenzó a vivir en ciudades que en el campo, donde estaba el primer miedo de la automatización, las fábricas, no los robos, sus marcas, el trabajo, cosa que otra vez está presente, y donde siento yo que había, corrígeme si estoy mal, mucha literatura de ficción anómala a lo que había, digamos que 50 años antes, ¿no? Entonces como que siento que esta gente igual traía ya una mentalidad de el mundo cambia en 1920. Estoy hablando sin saber porque soy youtuber. Porque estoy en el internet. Ustedes sí saben más que yo de esto, pero siento que sería gente con mente abierta, la gente de 1920 en particular. Pues abierta. Sí. En realidad, en los años 20, al menos en muchas partes de Latinoamérica, el 70% de la población vivía en el campo. No eran alfabetas. Ok. Y la otra parte, que vivían en las ciudades, como el 90%, sí tenían acceso a ferrocarriles, telégrafo, todo esto. Entonces, incluso el teléfono sigue siendo un teléfono completamente distinto al nuestro, porque nosotros marcamos y conecta, pero no, ellos tenían que marcar, levantar. Decir, y, aló, o bueno, o se oye. O una operadora, ¿no? Yo pienso en las chicas del cable. ¿No? Sí. Como le transferimos, ¿no? Y entonces y tal cual, o sea, entonces, pero también tenemos como una nueva forma de movernos también. Las ciudades eran mucho más, o sea, la ciudad era pequeña y todo lo demás era la periferia, ¿no? Sí, justo en eso, sobre todo pensando como en el proyecto México, en el proyecto Hispanoamérica también, toda esta parte como de la civilización, o sea, de que la literatura fuera para civilizar a estas personas, ¿no? O sea, que dices, como toda la periferia, que no era como la gente que vivía en las ciudades, era una literatura que era así 100% te voy a enseñar a ser humano, ¿no? A quitarte ese lado salvaje. Y que yo me acuerdo de tener clases en la carrera sobre estas cosas y decía, ¿para qué fregados me va a servir leer el manual de Carreño? ¿Para qué me va a servir leer Santa, ¿no? Claro. O sea, que es esta, se ve también en la película, ¿no? Como esta idea de la mujer libre que entonces le dan sífilis porque entonces es malvada, porque porque es libre. Sí, claro. ¿No? O sea, como toda esta cuestión como de civilizar desde la literatura, creo que es un momento como muy importante justo en esta época, ¿no? El 70% de la población estaba en el campo, entonces hay que alfabetizarlos, hay que
hay que meterles el chip de esa concepción de Estado. No existían esfuerzos de nada de esto allá afuera, ¿no? Era tú tienes que venir a la ciudad y aquí te hacemos de la ciudad. No, bueno, en México estaban las misiones culturales que fueron promovidas por José Vasconcelos, en donde los maestros iban al campo y educaban a la gente. Y tenían, bueno, ni idea si sabes, pero tenía buena recepción eso, o sea, así de, claro, ¿cómo era cuando likes tenía? Exacto, sí. ¿Cómo era cuando ibas tú a hacer cursos de? Claro, las misiones culturales tuvieron un impacto increíble en nuestro país. Esto generó una alfabetización bastante importante y sobre todo como esta concepción de un Estado nacional, y se comenzó a promover también como este gen mexicano, digámoslo así, que más tarde se va a traducir en el movimiento muralista, que son todas estas expresiones donde la gente que no puede leer a modo de la iglesia van y ven estos murales en donde se ven representados y dicen, claro, pues yo soy esa persona, yo soy ese obrero, yo soy ese hombre del campo y este país me hace parte de, ¿no? ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué chido! Pues, entonces es como la construcción de una clase media, y por eso, o sea, como que hoy, que creo que es lo que se está comenzando a romper, o al menos yo lo viví por primera vez y me dio mucha alegría en clase, dando clases. Como que todos tienen esta idea de que hay que estudiar hasta la prepa y hay que hacer una carrera, estudiar en la universidad, o sea, como este mito, ¿no? Pero comienza a haber precisamente un cuestionamiento también sobre esto, ¿no? No todos quieren ser ya profesionistas, bueno, al menos mis alumnos de prepa, ¿no? Pero esa idea de terminar la carrera, estudiar la universidad, viene de los años 20. Pienso un poco en justo esto que decías, como de los murales y como de toda esta iconografía, que incluso ahorita que platicábamos como cómo le enseñarías a esta persona a subirse al metro, ¿no? Ajá. El metro, o sea, como todo este sistema pictográfico del metro es perfecto en México porque puedes asociar las cosas por colores o puedes asociarlas por símbolos, aun si no sabes leer. A diferencia de en otros países donde, o sea, tú llegas a Nueva York y dices como tengo que analizar muy bien esto para no perderme y no irme hacia Coney Island en lugar de irme a Uptown, ¿no? Yo o sea, nunca la entendí. Sí. Es muy complejo, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo le dices a esta persona, a ver, súbete al metro, haz todo esto, o sea, muévete en este mar de gente y además sobrevive, ¿no? O sea, como que siento que es como sobrevive a todas estas cosas, ¿no? Que están pasando en este momento y que a veces pienso mucho como jugamos con el ejercicio de la ciencia ficción como algo que pasa en un futuro lejano, ahorita que hablaban de las distopías. Pero para esta persona, el futuro de ciencia ficción somos nosotros, ¿no? Sí, claro. O sea, total. Como nosotras también pertenecemos a esta ciencia ficción que es el 2022 y que realmente, como esta película que se llama Más extraño que la ficción, es que es real. O sea, de verdad ves cosas que dices como imposible pensar que esto está pasando en este siglo, ¿no? O sea, desde lo peor hasta lo mejor, ¿no? O sea, como que siento que esa es la parte que introducirle a esta persona todo lo que pasó, o sea, desde todas estas cosas que mencionaste hasta lo raro que es estar viva, ¿no? O sea, sí, caray. Tengo una amiga que me dice agradecele a tu celular porque es un dispositivo de plástico, vidrio y metal que acaricias y llega comida a tu casa. Total. ¿No? Totalmente. Y yo creo que para alguien de hace 100 años presentarle esto, sí, justo se leería como magia, ¿sabes? O sea, sí, o sea, como todo se puede, ¿no? Es que, a ver, un caso así lejano, pero no es por ilustrar. Las banderas de la diversidad, las banderas LGBT originalmente se hicieron con más franjas de colores. Una de estas es el color rosa, que eventualmente se tuvo que retirar porque era difícil de conseguir en los 70s. Sí. ¿No? Entonces el color rosa en 1920, ¿no? Que de paso 1920 creo que esto empata antes de que Sears, perdón, el color rosa empata, el color rosa en 1920 empata antes de que Sears haga su famosa decisión de rosa para niñas y azul para niños, que eso fue como más o menos en esta época. Y entonces es pensar un poco cómo una persona de hace 100 años llegará y todo lo tiene. No todo. ¿Cuánta comida quieres? ¿Quieres frutas que no son de temporada, fuera de temporada? Hoy vamos al sur, ¿no? Como que quieres llegar a cualquier ciudad cercana que nosotras consideramos cercanas y seguramente es de hasta Querétaro, me explico, no sé. Claro. No, todo eso se debe de poder. Yo creo que eso les debería de volar los sesos, ¿no? Que es como, o sea, ahorita estaba pensando en como muchos ejemplos de la vida cotidiana que son como, justamente retomando el comentario, es como
pues antes estaba la tablita o el garabato, ¿no? ¿Cómo es eso? Que es un gancho que se ponía arriba donde colgabas los embutidos y todo eso. Por eso dices con un ojo al gato y otro al garabato, porque el gato no brinque. A ver, espera, no soy mexicana. Entonces, ¿un gancho? Es un gancho que cuelga en la cocina, donde cuelgas las salchichas, o a veces es una tablita donde pones arriba la fruta y todo. Eso era el refri. Ah, wow. Entonces, pensar en un refrigerador hoy, yo me acuerdo que yo tengo cartas de mi familia en los años 40 y mi bisabuelo le escribía a mi abuelo y le ponía: querido Rafael, espero que estés bien. Te cuento que ya compramos el refrigerador. Gracias por el préstamo. Y luego le pone: postdata, murió el rey Jorge o algo así. El rey de Inglaterra. Claro, primero el refri. Sí, primero el refri. Pero, o sea, el refri para, por ejemplo, hace 100 años era, wow, puedo abrir y se mantiene bien el jamón, puedo meter ahí la papaya o la leche. No, hay gente que mete los huevos, hay gente que no, pero, o sea... Pero esa es otra discusión, sí, ¿no? Sí, total. Sí, como... y así como eso, por ejemplo, tenemos cómo ir al cine, ¿no? O sea, tú vas al cine y precisamente cuando estás en el cine, pues tú vas... o sea, normal, ¿no? Y entras, compras palomitas, refresco y todo. Hubo una época donde entrar al cine era ir casi que como súper ataviado, con mucho respeto, no podías comer palomitas, era súper ¿no? ataviado, me explico, o sea, esos cines viejos que eran de 1920 también, ¿no? De paso, eran estas cosas grandes de cientos de personas, ¿no? Que hoy en día son antros, pero esa es otra historia, pero eran estos espacios magnánimos, ¿no? Para proyectar, que además, de hecho, si mal no recuerdo, te proyectaban en 2 instancias las pelis porque no había rollo para una, ese tipo de cosas. Sí, había un intermedio, entonces también ahí. Y luego también, o sea, cosas de cómo le vas a explicar a alguien de que vivía en los años 20 así de, bueno, pues ¿quieres ligar? Pues ya no vas a ir al mercado a ligar o a la iglesia. Ahora tienes que bajar. Ir al mercado a ligar, perdón. Solo. Sí, o sea, a la iglesia a ligar. Sí. O sea, es más importante que el mercado. Antes ir al mandado era, pues voy al mandado. Y ahí te quedabas de ver con el novio. ¿no? Ay, y ahí así, pero así de que no nos vea la de la fruta, porque le va a decir a mi mamá si viene mañana, o ir al parque el domingo después de misa y comprar un helado y el muchacho de allá me está viendo, ¿no? O sea, incluso ese tipo de cosas, yo personalmente creo que esa persona sufriría mucho. Sí, ¿no? O sea, ya lo está abrazando, así como yo, exacto. Aviéntenlo al ruedo, a ver qué pasa. Experimento claro. social. O sea, ya primero de psicoterapia. Mira, esto es un vehículo. Sí, así. Primero de psicoterapia histórica y ahora pobre persona, ¿no? La verdad es que sí, eso sí es verdad. Y fíjate que me ha tocado ver, porque bien que, a ver, si nos queremos poner un poco más deep acá, bien que podemos encontrar gente que trae una mentalidad desde 100 años hoy, porque porque nuestro privilegio de ciudad no lo da. ¿Me explico? O sea, por no ahondar mucho en eso. Pero sí, sería todo un tema nomás el capacitar a esta persona para operar hoy, que de muchos modos también nos pasa. O sea, creciendo nos enseña cómo operar el mundo, ¿no? Claro. Pero sí hay cosas que sí digo igual y ya no hay, ¿no? O sea, ya no se hace como antes, ese famoso cuento de abuelos y abuelas. Pero por dar un ejemplo, ahorita que hablamos del cine, el cine mudo es desafortunadamente triste de ver hoy a comparación de cómo era antes. Hago teatro impro y no mucha gente tiene presente que el cine de estas como que muestran, por ejemplo, a comediantes haciendo estas como proezas, ¿no? Que se les cae la casa encima y no todo eso. Mucho de lo que se muestra es la peli con un pianito, ¿no? Y no mucha gente tiene presente que no era así. Te mostraban la peli y había una banda que improvisaba sobre la peli. Entonces era en vivo y los músicos por lo general no habían visto la peli. Wow. Entonces ellos están así en tiempo real. Se cayó la casa, ¡pash! ¿No? Y ver a los músicos sufrir era el show. Okay. El show era ver a los músicos pasarla mal porque de repente se montó al caballo y por eso las escenas cambiaban tanto, ¿no? Caballo, casa, paraba, bajaba, subía, porque la idea era retar a los músicos a hacer locuras. Claro. No era el cine per se. ¿Me explico? Eran los músicos, eso era el show. Y entonces eso ya no existe. No, no es que esté diciendo que alguien de hace 100 años diga, me hace falta mi cine no improvisacional. Pero yo sí creo que hay cosas que igual y si dicen si era mejor antes, que es muy fácil decirlo desde lo moralino de paso.
yo creo que en esto también, o sea, como en el tema de citas, porque también justo pensando que el cine, o sea, también, o sea, fue el espacio para ligar, al menos en nuestra adolescencia, ¿no? O sea, como que ibas al Sí, cine caray. y era como, me va a dar la mano, no, yo le agarro, ¿no? Ajá, o sea, sí, como claro. que pensando en afectos, pensando en cómo funciona, y a mí me encantan las historias de amor y soy cursi así a morir, me encanta. Sobre todo en esos tiempos se entendía, o sea, muchas parejas fueron separadas por mil cosas, ¿no? O sea, por distancias enormes, o sea, como que el amor a distancia era como casi una regla, ¿no? O sea, si estaba en la ciudad y ella estaba en el campo, al revés, lo que fuera, pero la distancia te hacía entender como toda esta... pues sí, que había algo de por medio, pero que además te costaba un poco más esta relación, a diferencia de ahorita, ¿no? O sea, que con toda esta simultaneidad de la comunicación, ya no entiendes por qué tu pareja no te contesta en 2 minutos. Acabas de ver mi mensaje, está en visto, listo, necesito una respuesta, ¿no? Sí, claro. Y creo que ese tema como de entender las distancias y que había que cruzar un mar para poder llegar a la otra persona, como te hacía entender que había algo más, ¿no? O sea, que había como todo un camino de por medio y como hasta una odisea del héroe, ¿no? Como el poder llegar hacia esa persona con todo lo que implicaba, ¿no? Y ahorita hasta eso le tendrías que explicar, o sea, no, está mal que tu pareja no te conteste en 5 minutos, Claro, ¿sabes? sí. Y es como, ¿cómo? Pero antes esperaba 15 días una carta. Yo me pregunto si alguien de hace 100 años vería el planeta lleno de gente. Vería el plan. Sí, porque la población hace 100 años era de Sí. 1,000 millones de personas, Sí. una cosa así. La Ciudad de 2,200. México tenía 700,000. Ve, Wow. anda, exacto, sí. Entonces, si no estarían en shock de en todos lados hay gente, ¿no? Así como que estarían gentados, pues me explico como Sí, que... sí. Pero yo creo que lo disfrutarían más, ¿no? Como que dirían, wow, o sea, como cuánta gente, Claro, ¿no? sí. Así de, ¿cómo es posible? ¿Qué clase ¿no? de estación del tren es esta, no? Sí. Exacto, Sí, sí, o sea, sí. que creo que dirían como, claro, podría desaparecer aquí y nadie se daría cuenta. Ahora, sí es verdad que de paso siento que a alguien de hace 100 años hoy le causaría shock total ver a gente de 80 y de 90 años. Porque Claro. no existía esto hace Claro. 100 años, ¿no? Claro. Es de como que tiene 90, ¿no? O Que como son- que tiene 100, ¿no? Tal sí, cual, claro. o sea, yo me acuerdo que No. mi abuelo sopló, o sea, yo no me acuerdo tal cual, pero fue una historia que había en la familia, que mi abuelo sopló con miedo las velitas de los años, cuando cumplió 65, porque todos sus familiares se murieron a los 65 años. Entonces él juraba que pues ya soplando Ya la velita se era. iba a morir. Claro, Duró- pero que en las velas, ¿no? Sí, y duró ok. 20 años más, ¿no? Pero a él le estresaba mucho. Él decía, yo no voy a vivir más de 60 años, pero era esta Claro. concepción de, me voy a morir. Claro. Y es que justo de chiquis, eso era la vida de la gente, ¿no? Sí. Y pensar que hoy en día pues es otro cuento. Entonces justo alguien de hace 100 años yo creo que hasta con eso se llevaría en shock. Además pensando que las vidas de las personas de digamos 60 no son lo que las vidas de las No, personas por supuesto. de 40, ¿no? En esa época, supongo. Yo, la verdad, es que ya siendo, perdón, soy Virgo y necesito reglas en mi vida. Para mí sería una mujer, o sea, como que es más fácil identificarla en sus 25, 30, esta persona Exacto. que llega al mundo. Perfecto, sí, vamos a... ¿Tú te sí, lo estabas así imaginando como- así? Yo ya me estaba imaginando una mujer todo este día. Ajá. Sí, yo también, yo iba imaginándome una mujer. Ok, perfecto, Ajá. muy bien. Entonces Y una es mujer 25-30. 25-30. Ajá, o a sea, la le que- quedan 20 años de vida a esa mujer, sí, ¿no? Okay. en su En su vida anterior. vida en 1920, ¿no? Entonces sí, ajá. ahora es como, ok, vamos a hacer este ejercicio como de vestirla, Claro. de, pues sí, de enseñarle el mundo, pero además como que imagínense que es como la misión que ustedes tienen, ¿no? O sea, como aparece en el sótano de su casa, ¿no? O sea, yo ya poniendo aquí todas las... Ajá. Ya bien Peaky Blinders Sí, tú, sí, pero así al como revés. aparece en el sótano No de es su Peaky casa. Blinders, es la otra, es una que viaja también, pero al pasado también en Irlanda, en Escocia, una cosa así, pero Ajá. así parecido. Pues está Kimmy Schmidt, ¿no? Que Kimmy Schmidt también despierta muchos años después y encuentra que el mundo es completamente distinto. O sea, ese es como no la he visto, pero me la han contado muchísimo. ¿Y qué es eso? Estaba ella en un búnker, no me acuerdo en qué momento, en qué guerra o en qué punto, Ajá. pero la meten en un búnker y entonces
abren este búnker muchos años después y entonces es como una mujer en sus 20 y tantos, 30 y tantos y hay que enseñarle el mundo, ¿no? Claro. O sea, ahorita como que ya saben cómo hace sinapsis de pronto la neurona. Así como... Yo pensé en Mi novio atómico de Brendan Fraser, no sé si claro, la vieron. sí, claro, eso también puede. Sí. Pues de hecho, ahorita que dices justo de esto, también me percato que sí, si una persona se congela en 1920 y se despierta ahorita, no vivió las guerras. Exacto, ¿no? Exacto. Y todo se lo tendremos que contar, ¿no? Pero vivió la primera. Es verdad, sí. Vive la primera. Entiende que hay guerras mundiales. Pero a vive ver, la si primera, es mexicana. pero no pero vive la, o sea, de todas maneras, la vive a través de los periódicos. Vive eso la primera. Pensando que es una mujer de la ciudad. Sí. Sí, claro. Okay. Sí. Y estamos aterrizando un poco de esa persona. Está bien, se sí. Pero no le va a tocar el crash, el jueves negro, ni el martes negro del 1929. No le va a tocar la escasez de las medias en los años 40. Claro. Sí, no le va a tocar el efecto lipstick tampoco. Ni Michael Jackson. Ni la pastilla anticonceptiva. Esto es todo un tema. A ver, aunque yo estoy... o sea, la pastilla anticonceptiva, existía un libro que hablaba acerca de cómo evitar embarazos antes de los años 20. Wow. De hecho, Downton Abbey hace una referencia muy linda a ese libro. Donde se habla acerca de cómo, o sea, de consejos para la sexualidad de las mujeres. A ver, es que los años 20 iban a ser los años 20, o sea, iba a ser el boom de las mujeres, pero todo cambió cuando pero un hombre se metió en el camino. No, cuando la Nación del Fuego atacó, ¿no? O sea, lo que sucedió fue que vino el crash. Vinieron las epidemias también, porque hubieron epidemias, y luego vino una guerra donde subió un fascismo recalcitrante. Sí, claro. Eso volviendo al punto que decía al inicio, que siento que la gente de 1920 en particular podría tener la mente un poco más abierta, porque además es la generación que no más vemos los científicos prominentes de cambio de siglo, ese siglo. Y hay unas cosas que dices, no, pues sí estaban aprendiendo a fumársela verde. Me explico. O sea, como que en física es cuando se descubre la física cuántica y todo lo que viene después, Schrödinger, átomos, no todo esto. En psicología, ¿no? Esta es la época. Sí. ¿No? Y la gente consumía cocaína. Y entonces eso era esa época. Pero siento que, no sé por qué siento que, o sea, claro que hay distancia porque la tecnología ha cambiado mucho, pero siento que, por ejemplo, su manejo de fantasías era tal. Les voy a contar algo que leí hace muy poquito. Había una viejísima generación de gente trans que hablaba de decir que son trans porque una bruja les habitó. Y entonces en sociedad decían, no es que esté transicionando, es que me habitó una bruja. Wow. Entonces, Y al parecer, parte de la respuesta era de tanta aceptación. Pues estoy hablando de esto hace 100 años justo, ¿no? Sí. Digo, vayan a saber cómo haya sido en realidad, ¿no? Pero el que existan estos relatos, porque pasó esto es un relato muy estadounidense, de un grupo específico de unas mujeres trans en una ciudad en Estados Unidos. Pero como sea, el punto es que yo siento que habrá algunas cosas que capaz sí no lo procesan como tecnología, sino que dicen ya la magia sí es real, sí. Las brujerías son verdaderas y la gente puede conseguir fresas todo el año. No sé, ¿me explico? Alguien de hace 100 años se perdió grandes movimientos políticos de México. No le tocó nada del PRI. No, es que en realidad la consolidación del Partido Nacional Revolucionario le va a ser hasta por ahí de 1929 y hasta 1938, que es toda la construcción de el jefe máximo, que es Plutarco Elías Calles. Ajá. Y se va a encargar de toda esa parte. Entonces, esa persona se va todavía casi que dormir reciente de la firma del plan de Agua Prieta y de una bola de revolucionarios que se quieren quedar con el pastel. Y se despierta en López Obrador. Y se despierta igual. Y así, sorpresa. No, pero se despierta y ya no, o sea, alguien le va a tener que decir, oye, pues fíjate que durante 70 años hubo un partido. Se llama Partido Revolucionario Institucional y fue el partido hegemónico. Claro, qué locura para esa persona procesar eso. ¿Tenían voto las mujeres en 1922 en México? No. No, imagínate. Fue hasta mucho tiempo después. Sí, es una joven mujer, bueno, una vieja, porque los 20, pero una mujer de 25, 30. Un tema recurrente con mis amigas, no me pregunten por qué, es cómo nos afectó el sexenio de Calderón a muchas de nosotras. Bueno, a las adolescentes que justo estábamos entrando a la universidad en ese momento, ¿no? O sea, como cambió desde... Por eso les digo que el día a día nos prepara para la vida, porque, o sea, desde ya no le pongas el nombre a mamá, ¿no? Sí, claro, hasta...
no sé, tienes que llegar a tal hora, avísame cuando llegues. Toda esa parte, o sea, creo que también es cómo le explicas también a esta persona que no nada más necesita ahora tener todo, bueno, no, porque ya van a, o sea, es como un nacimiento, ¿no? O sea, como esta persona llega en este momento y le tienes que, o sea, cuando te pregunte, ¿por qué no le pones mamá a tu mamá? Y es como, no, ¿sabes? O sea, como ese momento de cambio para muchas de nosotras fue durísimo. Pero también va a ser una mujer que no va a poder confiar, o sea, que vas a tener que enseñarles justamente esta parte de ser muy desconfiada, ¿no? Más bien, capaz sí le gustaría mucho el presente. O sea, como que, ¿quieres escuchar música? Aquí hay. Aquí está Spotify. ¿Me explico? Pero, por ejemplo, o sea, también creo que a esa persona le costaría mucho el tiempo libre, el ocio. Porque antes era como... Siguiendo con esta mujer de la que estamos hablando, donde ya dijimos que sufrió de cosas de belleza, cosas de ropa. Claro. ¿No? Bueno, que creo que va a ser, para la parte de la ropa es mucho más cómodo porque le vamos a decir, ¿qué crees? Seguimos con esto de no usar corsé, entonces, pues, es más, ya te puedes quitar el brasier, no importa, ¿no? No te lo pongas, ¿no? ¿Y tú crees que quisiera? Yo recuerdo que mi abuela se quejaba mucho de las mujeres que usaban pantalón. Pero una queja moralina. Sí, mi abuela también. ¿No? Sí, yo creo que seguiría usando medias y falda esa persona, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, también, ¿no? Capaz sí dices, pero es que así es, ¿no? Exacto, así es que no me acomodo, ¿no? O sea, es como de, si no me lavo el pelo me da como ansiedad, ¿no? Yo creo que sí, pero esta mujer creo que también, para ella sería fácil como adoptar este cambio de la ropa. Pero también creo que el tiempo de ocio era como agarrar el libro ilustrado, que era como una publicación de la época, ¿no? Y el libro ilustrado traía los peinados de la época, la moda, traía las crónicas de tal vez de la sociedad, como un manual de cómo ser humano. Y luego al final venía música, partituras de música, por eso te decía, es la música. Entonces venía música, entonces una señorita... Sí. Era esperado que supiera cantar y leer la partitura, y entonces su tiempo libre leía esa partitura y cantaba o tocaba el piano acompañado de sus hermanitos y su perrito faldero o algo así, ya una escena bien, ¿qué es esta historia? Bien navideña, ¿no? Sí, ¿qué es esto? Pero si ustedes revisan esos archivos lo van a ver ahí, o sea, trae la música, trae los peinados, trae incluso... Hay mucho sobre la imaginación. Yo creo que sería una mujer que consumiría mucho podcast también, porque hay como muchas descripciones de cosas que pasan en otros lados del mundo y pues a veces no había forma de ilustrarlo más que narrándolo. Entonces, para ella yo creo que sería como, le explotaría la cabeza algo donde alguien te está hablando y te estará relatando cosas, ¿no? Nomás enterarse, ¿no? Escuchar cómo le hizo esto, aquello, demás, una bola de chismosas, lo que serían estas mujeres viajeras en el tiempo. Y además hay algo que a mí me gusta mucho, como esa pregunta de ¿crees que vives en la época correcta? O sea, como si pudieras elegir una época en la cual vivir, yo me quedo en esta. Perdón, sí, claro, yo es así como, yo sí me quedo con mis 2000s, con todo y todo lo que impliquen. Sí, claro. Pero, o sea, o sea, si nosotras fuéramos como las nodrizas de esta mujer, o sea, cada quien podría enseñarle como sus cosas, ¿no? O sea, como las cosas que le interesan, que eso también, como el desarrollo de una personalidad, que es algo que tenemos también acceso nosotras, ¿no? O sea, como pienso en mi abuela cuando le dices como, voy a ir a correr, que... ¿no? O sea, claro, como sí, total, sí. para esto del tiempo libre, ¿no? Sí. O sea, como ocúpate en algo y es como, no, yo solo quiero sentarme y existir, ¿no? Que creo que son esas cosas que también, o sea, le tendrías que introducir como hacer amigas, ¿no? Como que quizás en ese momento pues sí tenían como amigas o lo que sea, pero el concepto de amistad de este punto, ¿no? O sea, como esos son tus vínculos, cómo son tus afectos, lo que platicábamos también un poquito hace rato, ¿no? Y es que es verdad que además alguien en 1920 ya viene con entre comillas, chip, porque 1920 viene con este bulbo programado con el tema de la productividad como misión de vida, ¿no? Que la fábrica, la ciudad, todo esto. Claro. Y hay que deshacerlo. De paso, el running, ¿no? El salir a correr solo porque sí es un invento boomer, justo en protesta de la vida no solo es producir. Boomers que se quejan de la gente millennial, pero es otro tema. Sí. Pero esta mujer, por ejemplo, tendría también que luchar contra otras ideas, ¿no? Por ejemplo, o sea,
yo tuve una educación muy decimonónica, o sea, ya haciendo confesiones, ¿no? Entonces yo, o sea, además mi abuela pues nació en los años 20, ¿no? Sí, mi abuelo nació en los años 20. Ajá. Entonces y mi abuela es muy importante para mí. Entonces muchas de las cosas que mi abuela decía que eran ser mujer, o sea, como del estereotipo de ser mujer, una de las tantas era cocinar. Otra que ella estaba completamente en contra y lo voy a decir aquí, era como me decía, tú sal con muchos hombres y con quien quieras y si te casas y no eres virgen, di que no, hazte la que no sabes, okay. ¿No? Así. Pero mi abuela, para ella era muy importante cocinar, ¿no? Entonces a esta mujer también habría que decirle, oye, pues, no te preocupes, ya hay millones de personas que te pueden cocinar. Y mira, es más, ni siquiera les tienes que ver. Si se te pega el arroz, no pasa nada. Con fines de irnos acercando a un cierre, les quisiera aventar una pregunta. Entonces, esto es lo que sería alguien que se congele en 1922 y despierte hoy. Si de puro chance en esta cabina de grabación yo les dijera que tengo el cómo hacerlo, ¿se congelarían por 100 años? Pensé que nos ibas a hacer un plot twist de que pase el desgraciado. O sea, que tiene 122 años, no sé. Exacto. Peggy Carter con nosotros. Iba a ser ese y yo como... Aquí el escudón en la mesa. Dolores del Río. Exacto, ¿no? Siéntate, cuéntanos, ¿no? No, lo harían, digo, a sabiendas, porque también esa es la situación de esta persona, ¿no? Híjole, no, yo no lo haría. ¿Te da miedo que no haya mundo en 100 años? Wow, no, es posible. Eso es posible también. Sí, y también tenemos que explicarle el calentamiento global, por ejemplo. Claro, total. No, yo creo que aquí entra como justo el tema de los afectos, como intercambiar esa forma de vida que tienes ahorita, las personas a las que quieres y decir como con tal de vivir 100 años después, yo me duermo y adiós tontas, ¿no? O sea, como que siento que no podría dejar a esas personas, como que mis afectos ahí es como yo quiero vivir con estas personas lo que tenga que vivir y no tanto ver hacia el futuro. Esa sería mi... ¿Tú lo harías? A mí me gustaría viajar hacia el pasado, obviamente. Exacto. Pero creo que lo haría, pero firmaría como para que no me notifiquen cuando va a suceder. Así como en Futurama. Okay. De ya. Sí. Eso podría ser. Porque creo que si te lo preguntan así, sería como, no, pues no, ¿cómo voy a dejar a mí? No. Ajá. Es verdad, ese tipo de cambios siempre son muy solitarios. Ahora, del otro lado, serías la mejor historiadora de por supuesto. Dentro de sí, 2122. Creo que sería interesante, pero igual y tal vez nada más somos Wally y yo, ¿no? Pero sí, claro. ¿Y tú, Ofelia? Me lo gozaría mucho, pero también porque he sido muy nómada en vida y sí es verdad que hay algo raro ahí. Es que yo siento que también si mi abuelo fuera una persona joven, yo creo que se drogaría con los videojuegos, ¿me explico? Okay. Entonces como que yo pienso, wow, ¿qué drogas tendré yo en el futuro? ¿No? Me explico, la hiperrealidad, no sé, cosas así. Pero sí, admito que es una propuesta solitaria, ¿no? Y además que debe ser hasta ridícula, ¿no? Tipo de, no era así, güey. No me explico así como de, te lo juro que el internet no era así, ¿no? Explicando todo el día. Yo tengo igual como cuando me contaron sobre este tema, pensé en una frase de Clarice Lispector, que es así una de mis escritoras favoritas. Ella es brasileña, era brasileña, y justo tiene en un cuento que se llama La imitación de la rosa esta frase que a mí me parece increíble. Si un ser perfecto del planeta Marte descendiera y se enterara de que los seres de la Tierra se cansaban y envejecían, sentiría pena y espanto, sin entender jamás lo que había de bueno en ser gente, en sentirse cansada, en fallar diariamente. Solo los iniciados comprenderían este matiz de vicio y ese refinamiento de vida. Wow. Que a mí me parece precioso porque al final, 100 años adelante, atrás, 1000, lo que sea, o sea, somos personas que ese tipo de cosas, o sea, el cansancio, la alegría, y les digo, o sea, como que mi pasión es lo cursi, o sea, como las pasiones, ¿no? Lo salvaje, creo que todo eso se sigue, o sea, se perpetúa, pase lo que pase, o sea, las guerras que pasen, los aviones que se inventen, los iPhone 1000, ¿no? O sea, ya sería ridículo, pero siento que se perpetúa, ¿no? Sí, y que pasaría con un ser de hace 100 años, con un ser de Marte, con una niña que nace ahorita, ¿no? O sea, creo que es un poquito, o sea, como que esa cuestión de ser persona es algo que nos va a atravesar
Siempre. Sí, total. La experiencia humana yo la topo también muy constante a lo largo de como que sí siento que si encontráramos cómo compaginar con alguien, no sé si hace 1000 años, es posible que encuentres cosas de, sí, eso se le llama celos. Me explico, no sé. Claro. Cosas de muy de la experiencia humana. Es como cuando estamos en clase de historia de la cultura con mis alumnos y de repente les cuento la historia de Gilgamesh. Claro. Y siempre es como que les digo, es que tiene un amigo que es Enkidu y es un gran amigo y al final siempre llegan a la misma conclusión todos los niños y llegan y, Miss, oiga, es que creo que no se vaya a molestar, pero es que yo digo que Enkidu y Gilgamesh no eran nada más amigos. Y yo, pues no, es obvio que no, se amaban, era amor, o sea, era amor, ¿no? Pero o sea, Gilgamesh es uno de los relatos más antiguos de la historia. Sí, claro, y bueno, Tesipano la historia lo cuenta muy bien, pero es un gran relato y justamente creo que es eso, es un gran ejemplo de, al final somos personas, somos humanos, sí hay hay cierto contexto que nos hace más occidentales o no tan occidentales, pero al final hay ciertas experiencias que pueden ser muy parecidas, aunque a veces también las leemos desde nuestra era, ¿no? Claro, o sea, el concepto amor no va a ser nunca igual ahorita el actual, al concepto amor del siglo XIX o del de la Edad Media, ni el cáncer va a ser el mismo hoy que hace 100, 200, 300 años. Qué complejo que digas eso porque quiere decir que no tenemos entonces una solución sólida a nuestra propuesta de hoy, pero me gusta y me llevo eso al corazón. Lo desconocido, y justo lo tengo aquí, es un mar de posibilidades. Y muchas gracias por estar acá. Sara Benítez, Paola Carol. ¿Cómo están en redes sus proyectos? Porque no lo dijimos al comienzo, para quien le interese mucho seguir esta discusión a calidad de comentarios de Instagram. Mentira. Yo estoy como @Paola Carola en Twitter o en Instagram. Ahí me pueden encontrar haciendo todas las cosas que hago que tienen que ver con lectura, escritura, ser personas. Exacto, sí. Y libro, ¿no? Sí, sale el 26 de octubre en una plataforma digital hablando justo de formas de consumir historias. Se llama El mar está lleno de medusas y es como una historia sobre convertirnos en adultas, terminar relaciones, inventarnos nuevas posibilidades. Creo que eso... así podría resumir un poco este libro, que es mi primera novela. Muy bien, esperemos que en 100 años digan como cuando salió El mar está lleno de medusas. Wow. Exacto, en el 2022. Exacto, lo recordarán. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Historia Chiquita, en TikTok como Historia Chiquita, en Twitter como Historia Chiqui y también pueden seguir nuestro podcast en plataformas abiertas, también en Podimo. Hay una temporada exclusiva y pronto también saldrá nuestro libro en febrero de 2023. Bien, exacto. Yo recuerdo esa gran reunión que hubo cuando grabaron las tres. Yo estoy pensando 100 años desde hoy. Estaría bueno hacer nuestra pequeña historia de esta mujer treintañera de hace 100 años. Estaría bueno para bitácora de podcast. Hilo en Twitter en el que vayamos como agregando información de las diaria. Cosas que se encontraría. Yo creo que nos tildaría de gente demente, pero ese es otro tema. Gracias por estar acá, gracias por venir a justo a hacer esa divertida tarea de ponderar una pregunta acerca de la experiencia humana. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Muchas gracias. Lo Desconocido es una producción de Playground Originals para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Conducción: Ofelia Pastrana. Idea y dirección: Matías Sinay. Producción: Daniel Piedra. Producción ejecutiva: Tomás Di Pietro.